tiene como títulos dudas. Amén. ¿Cómo tiene como título? Dudas. Gloria a Dios. Y entonces, pero antes de empezar con esta palabra, yo quiero que usted analice dos conceptos que he traído. Dos conceptos que he traído. Uno es expectativa. Diga conmigo expectativa. Y el otro concepto es dudas. Entonces vamos a ver la palabra expectativa, si lo tienes allá, hijo. ¿Qué quiere decir la palabra expectativa? Es la esperanza ¿de qué? De realizar o conseguir algo. Ese es el concepto de la palabra expectativa. Es la esperanza de poder realizar o conseguir algo. Y la siguiente palabra es dudas. Y dudas tiene como concepto la vacilación del ánimo. Escuche, la vacilación del ánimo o tener un ánimo de repente perplejo, se quedas perplejo o con un ánimo en suspenso. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuántos de nosotros conocemos a una determinada persona o a otra, o a un hijo o a alguien que tiene una manera de actuar de determinada forma y de repente nos sale con otra forma de actuar? ¿A cuánto les ha pasado? Y nos quedamos absortos porque decimos, pero si ella no esperaba que actúe de esta manera o de la otra manera. A todos nos ha pasado esto en algún momento, ¿no? Hoy les vengo a enseñar lo que le pasó al profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista, según los versos que están en Lucas capítulo 7, versos 18, 19 y 20 creo. Vamos a estudiar hasta el 35 si podemos verso a verso, si no por el tiempo paramos y seguimos la próxima. ¿Discípulos de quién? De Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, el que bautizó a Jesucristo. Juan el Bautista le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Miren, le dieron las nuevas de qué cosas. ¿Qué fueron las nuevas que le trajeron a Juan? Las nuevas que le trajeron a Juan fue todas las maravillas que Jesucristo estaba haciendo. Veían los ciegos, los cojos caminaban, los sordos oían, los endemoniados eran libres, los muertos resucitaban, los enfermos se sanaban. Y entonces le llevaron al profeta Juan, le llevaron las noticias de todo lo que estaba sucediendo. Y entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos, no eran discípulos de Jesús, eran discípulos de Juan. Llama a 2 de sus discípulos, el siguiente verso. Y los envió ¿a dónde? A Jesús, para preguntarle esta pregunta que está escrita ahí. Dice, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú? Mira, vayan a decirle al Señor si Él es el que tenía que venir o todavía tenemos que esperar a otro. Y el siguiente verso, ¿qué dice? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Usted sabe que estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, aquel hombre de la Biblia, profetizado por muchos profetas, aquel hombre de la Biblia que se convirtió en la voz que clama en el desierto, aquel hombre de la Biblia que Dios Todopoderoso del cielo le dio una misión. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Preparar el camino. O sea, no era cualquier hombre. Era el hombre que iba a estar presente en el cumplimiento de todas las profecías de la aparición del Hijo de Dios. No era cualquier hombre. Y este hombre, ¿por qué dudó? Dudó tanto. Mira, este hombre cuando estaba en la barriga de su mujer, en la barriga de su mamá, se le acercó la María, la mamá de Jesús, y él brincó en el útero de la madre. Fue lleno del Espíritu Santo en el útero. Este hombre, el que preparó el camino, de repente duda. Ahora yo siempre digo, no, si es semejante hombre de Dios dudó, ¿por qué nosotros no podemos dudar de repente?
Amén. O sea, dudar no está mal. Lo que está mal es la falta de fe. ¿Qué es la duda? Es la vacilación del ánimo. Estaba perplejo Juan el Bautista. La pregunta vendría a ser ¿y por qué estaba así? ¿Qué es lo que lo llevó a Juan el Bautista a estar en esa situación? Fácil. Estaba en la cárcel. Fíjese. ¿Y por qué estaba Juan el Bautista en la cárcel? Yo tengo unos versos para demostrarlo. Mateo 11, del verso 1 al 3. Yo quiero meterlos en la historia primero. Mateo capítulo 11, verso del 1 al 3 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Siga. Y al oír Juan en la cárcel. ¿Sí ves? ¿Dónde estaba Juan? O sea, Jesucristo estaba en el apogeo máximo de su ministerio. Pero el que había hablado acerca de que Él iba a venir estaba en la cárcel. Jesucristo estaba en el top. La fama de Él había crecido por todas partes. Estaba en lo mejor de su ministerio. Pero el que lo había bautizado estaba ¿en dónde? En la cárcel. ¿Cómo es posible que mi apóstol esté en lo mejor de su ministerio y yo esté en la cárcel? ¿Me comprenden la relación? Es más o menos lo mismo. Con el apóstol tenemos 10 años aquí en esta iglesia. Y Dios ha concedido a través de él tantas cosas el Señor nos ha dado. Y él ahorita está en lo mejor de su ministerio y hay mucho más. ¿Cuántos dicen amén? Ahora imagínense que yo que he estado con él, o Javier, el pastor Javier, que hemos estado con él todo este tiempo, mientras él está en lo mejor del ministerio, yo estoy en la cárcel. Entonces vienen las dudas. Amén. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿y qué había hecho Juan para estar en la cárcel? Es más grave todavía. ¿Qué había hecho Juan para estar en la cárcel? El siguiente verso dice en Mateo 14, 3 al 5. Tiene que estar escrito, si no, no vale, ¿sí o no? Claro. Mira, ¿qué dice? Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de ¿quién? De Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Qué es lo que estaba Juan? Juan estaba predicando la palabra de Dios. Juan le estaba diciendo a Herodes que lo que estaba haciendo no era agradable a Dios. Haberse cogido la mujer de su hermano. Y por hablar la palabra de Dios, Juan estaba en la cárcel. Lo mínimo que Juan hubiera esperado, y por eso se llama expectativa. ¿Qué es la expectativa? Exacto. Juan lo mínimo que hubiera esperado era que el famoso Jesucristo vaya en su rescate. ¿Sí o no? Mientras él desarrolla su ministerio, Juan estaba así. ¿Y por qué estaba así? Por seguir predicando lo que Dios le había mandado hacer. ¿Sí o no? Ahora le predica la palabra de Dios a Herodes y le dice: esto que estás haciendo no está bien. ¿Y qué hace Herodes? Lo mete preso. Yo me lo imagino a Juan en la cárcel. Ya mismo viene Jesús. Si Jesús sanó a un enfermo, hace así, los barrotes se van. Si Jesús levantó a un muerto, ¿qué es para él venir a rescatarme? Y Juan llevaba, dicen los que estudian, de 10 a 11 meses preso. Cuando él decide mandar a 2 personas a preguntarle a él desde su cárcel. ¿Cuál era la expectativa de Juan? Que Jesús lo venga a rescatar. Pero la expectativa no se cumplió. Y cuando una expectativa no se te cumple, lo primero que hacemos tú y yo es dudar. Aleluya, 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 aleluya. ¿Cuál es la expectativa que tú tienes hoy día? ¿Qué pasa? ¿Tu esposo todavía no se convierte en Cristo? ¿Tu esposo todavía no viene al Señor?
tus hijos todavía andan por ahí. Pero como tú estás viniendo a la iglesia, haciendo lo que la palabra de Dios dice, tu expectativa es que el Señor venga por uno de ellos. Pero ¿qué pasa si no se cumple? Lo primero que hacemos es dudar. Entonces hay expectativas que tú y yo tenemos que generan dudas. ¿Cuántos estamos en esa situación ahora, en este momento? ¿Hay algo que Dios no te ha cumplido todavía? La pregunta es, ¿me da derecho a dudar? La pregunta es, ¿qué voy a hacer en mi cárcel? Tanta fue la duda de Juan. Tanta fue. Mira, escúchame, Juan, cuando estaba el Señor Jesucristo, iba a empezar su ministerio, él le dijo, bautízame, le dijo Jesús, y le dijo Jesús le dijo a Juan, bautízame. Y Juan le dice, ¿cómo vas a creer que yo te voy a bautizar si tú eres el Hijo de Dios? Tú bautízame a mí. Le dijo, no, es necesario que tú me bautices para que se cumpla toda justicia. Es necesario que yo honre al hombre de Dios en la tierra para honrar al Dios que vive en el cielo. Ay, no, si le va a aplaudir, apláudale. Una de las maneras de honrar a Dios que está en el cielo es aprender a honrar al hombre de Dios en la tierra. Jesús honró al profeta del cual hablaron todos los profetas. Bautízame. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Sí o no que habló el Padre? ¿Sí o no que bajó el Espíritu Santo? ¿Y sí o no que Jesús estaba en el agua? Padre, Hijo y Espíritu Santo en el bautismo. Y Juan, por estar en una cárcel, dudó de lo que escuchó y de lo que vio. Amén. La cárcel de nosotros tiene una particularidad. ¿Cuál es la cárcel que estás viviendo? Acuérdate, la cárcel nos lleva a dudar. Si Juan dudó, tú y yo, que no le llegamos tal vez, en algún momento podemos pasar por esa duda. Pero jamás nos tenemos que olvidar que Jesucristo tiene la última palabra en todo. A pesar de que la duda venga, tú y yo sabemos hoy día que la última palabra la da nuestro Dios. La duda fue tan grande de Juan que le mandó a decir, oiga, vayan ustedes dos, estando yo en cárcel, vayan ustedes dos y pregúntenle si es él o no es él, porque yo que he estado con él, que lo bauticé, por lo menos debería estar en todo su ministerio al lado de él, no en la cárcel. Yo no debería, yo me lo imagino, Juan, yo no debería estar pasando por lo que estoy pasando. Yo debería en el nuevo gobierno, en el nuevo reino, por lo menos ser ministro de cualquier cosa. Yo debería andar con él de arriba abajo. Yo debería estar en todas las cosas. Yo no debería estar en la cárcel. Y estoy en la cárcel porque decido hablar la palabra de Dios y obedecer. Entonces, es lo que yo quiero que usted aprenda hoy día. Que una cárcel, una expectativa que no se ha cumplido, jamás puede llevarte. Puedes de repente dudar, pero no puedes cambiar al Dios que te salvó. No puedes cambiar al Dios que te salvó. La duda, mientras tú y yo estemos aquí en la tierra, podrá venir algún día por una cárcel. Pero la duda no va a ser más poderosa que la palabra que Dios ya habló de ti. Y que la victoria que Él preparó para tu vida. Por eso, si continuamos en el verso 23, estamos en el 20 creo que nos quedamos, ¿no? ¿En cuál nos quedamos? ¿Ah? En el 20. Ahí está. Cuando pues los hombres vinieron a él, ¿a quién? A Jesús. Cuando los hombres vinieron a Jesús le dijeron, Juan, el que está en la cárcel,
nos ha enviado a ti para hacerte la pregunta. ¿Eres tú? ¿Tú te imaginas a Juan en tremenda duda? Lo tenía el Rey de Reyes y le pregunta, mándenle a decir a Jesús que si es o no es porque yo estoy aquí. ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿O qué dice ahí? Esperaremos a otro. Juan el Bautista estaba hablando de una esperanza, de alguien que tenía que venir. El que no sabía quién era el que tenía que venir, pero tenía una esperanza. Y la esperanza que tú y yo tenemos se llama Jesucristo. Pero una duda no nos puede llevar a pensar que nuestra esperanza falló. Aleluya, aleluya, aleluya. Una expectativa no cumplida no nos puede llevar a dudar al extremo de empezar a dudar si estoy bien en esta iglesia, me habré equivocado de casa, a lo mejor este no es el lugar que Dios preparó para mi vida, a lo mejor este no es el ministerio, a lo mejor estoy equivocado de haber venido a esta casa. Las expectativas no cumplidas nos pueden llevar a generar dudas. Él les dice, ¿eres tú o no eres tú? El siguiente verso. En esa misma hora, mira, imagínatelo a Jesús aquí. Párense ahí dos, que vengan por aquí. Eso, dos. Y Jesús estaba aquí con todo el pueblo. Y se preparan dos y le vienen a hablar a Jesús. ¿Y qué es lo que le dijeron? ¿Qué es lo que le dijeron a Jesús? Me manda a decir Juan si eres tú o no eres tú. ¿Y sabe lo que hace el Señor? No le paró bola. ¿Qué es lo que hace el Señor? No les paró bola porque dice que en esa misma hora, ¿qué hizo? Los dejó en blanco a los dos. Y empezó a hacer ¿qué? Sanidades. Enfermos, plagas, espíritus malos, muchos ciegos les dio la vista. Los dos preguntando y el Señor haciendo. Los dos preguntando y el Señor haciendo. Siguiente verso, ¿qué dice? Y respondiendo Jesús y les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis ¿qué? Lo que habéis ¿qué? Repita conmigo, lo que habéis ¿qué? Visto y oído. Los ciegos ven, los cojos, los leprosos, los sordos, los muertos. Y mira, y a los pobres les es ¿qué cosa? Jesús no le paró bola. Él siguió haciendo lo que había venido a hacer. ¿Qué cosa? Que la gente vea el poder de Dios, pero que también escuchen la palabra de Dios. Dos cosas, ver y oír. ¿Por qué vienes a la iglesia? Para ver y para oír. No solamente para ver. Jesucristo le está diciendo a Juan, Juan, aunque tú estés en la cárcel, yo sigo haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Le estaba tratando de enseñar a Juan ¿qué? Juan, yo no vine a esta tierra para sacarte de la cárcel. Tu expectativa es que yo te saque de la cárcel. Estás equivocado. Yo no he venido a la tierra para sacarte de la cárcel. Yo vine a la tierra para traer salvación a la gente, para traer sanidad a la gente, para que vean el poder de Dios y para que escuchen la palabra de salvación. Para eso yo he venido a la tierra. No he venido para encargarme de Juan. Juan, en este momento tú estás en tu cárcel. Yo estoy preparando todo para ir a la mía. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Sabe usted? Usted, Juan, le dice, está en la cárcel. Gloria a Dios. Pero yo estoy haciendo todo lo que el Padre me mandó a hacer para yo también ir a mi cárcel. ¿Cuál era la cárcel que Jesús iba a pasar? La cruz. Por eso es que porque a veces nosotros pensamos que tenemos que decirle a Jesús, haz esto, lo de aquí, lo de allá, lo de aquí, lo de acá. Y nos olvidamos de lo que Jesús está haciendo en otros. Mientras Juan estaba en la cárcel, Jesucristo estaba sanando al enfermo. Jesucristo estaba sanando. Y Juan no podía entender eso. Juan estaba metido
en lo que él necesitaba, en la expectativa que él quería que Jesús le haga, olvidándose de las otras cosas que Jesús le estaba haciendo a otro. Cuando te metes cuando tu expectativa no se cumple. Puede ser que mi expectativa no se esté cumpliendo en este momento, pero me alegro si la expectativa de Él se está cumpliendo en este momento. Aleluya. Alégrate, aunque tu expectativa no se cumpla. En este día, alégrate de las expectativas cumplidas del hermano que tienes al lado. Si un hermano de los que está aquí es promovido para pastor, yo me alegro. Si uno de los hermanos que está aquí, el trabajo le va muy bien, yo me alegro. Si un hermano tiene un matrimonio espectacular, yo me alegro. Eso es lo que le faltaba a Juan. Juan estaba metido en su cárcel. Como mi expectativa no se cumple, Jesús, ¿eres tú o no eres tú? ¿Amén o no amén? Tenemos que entender que nuestras expectativas se van a cumplir, pero no en el tiempo que tú quieres, sino en el tiempo que Dios quiere. Es Dios que tiene el control absoluto de todo lo que está sucediendo en tu vida. Entonces, Jesús le dice a Juan, Jesús, ponme el verso nuevo, porfa. Y respondió Jesús, después de hacer lo que él tenía que hacer, él les dice, díganle a Juan y háganle saber todas las cosas que ven y que oyen. Los cojos ven, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados. ¿Eso qué es? Pero Juanito me manda a preguntar porque solo está viendo lo que yo hago en otros, mas está olvidando de la palabra que estuvo encima de él. ¿Cuál fue la palabra? ¿Sabe que Dios le dijo a Juan, vos, ¿se acuerda de Malaquías 3? Por tiempo no lo vamos a leer. Vos que clama, este es mi mensajero. Vos que clama en el desierto. Juan estaba perdiendo, porque su expectativa no se cumplía, estaba perdiendo su posición en el reino. A veces una expectativa que no se te cumple se te hace olvidar la posición en la que Dios te ha puesto a trabajar en casa. Tu ancianatura, tu liderazgo, lo que Dios te haya mandado a hacer en la casa. Cuando viene una expectativa que no se te cumple, las dudas te hacen olvidar de la posición que Dios te ha levantado. Vayan a decirle a Juanito, delante de todo el mundo, vayan a decirle a Juanito que no es solo por vista, también es por oído. Lo que se le está olvidando a Juan es la palabra de Dios que se dijo acerca de él. ¿Qué dice el siguiente verso? Y este mensaje más claro para Juan. Díganle a Juanito que bienaventurado es aquel. ¿Qué cosa? Ya vamos analizando algunas cosas. La tercera cosa que quiero que analices es, cuando una expectativa no se te cumple, lo primero que hacemos es tropezarnos con Cristo. ¿Sabe de dónde viene la palabra tropiezo? De escandalizar. Tropezadero, agarradera. Es que si mi esposa este año, si mi Dios este año no me cumple la promesa con mi esposa,
me voy de la iglesia. Ya es mentira todo lo que predican en esta casa. Me tropiezo con Cristo. ¿Sabe lo que estaba haciendo Juan? Estaba tropezándose con el Señor. Todo aquel que por una expectativa no cumplida empieza a dudar, lo primero que hace es echarle la culpa a Cristo. Amén. Por eso le vayan a decirle que aquí la cosa es viendo y oyendo y sin tropiezo. Y no me echen la culpa a mí de que su expectativa no se cumpla. Amén. Mensaje directo y claro para Juan. Déjenme ver si se me pasa algo. Y cuando Jesús le dice, vayan a decirle lo que ven y oyen, los ciegos ven, los muertos se levantan, ¿sabe lo que le está, a qué versículos está citando el Señor? Los que están en Isaías y lo que Él dijo cuando empezó su ministerio en Lucas 4. El Espíritu de Dios está sobre mí. Díganle a Juan que regrese a la palabra. Aleluya. Díganle a Juan que deje de estar viendo las rejas y que empiece a verme a mí, a la palabra. Entonces, sigamos. Dice el siguiente verso. Por el tiempo tengo que seguir. Aleluya. Estamos bien. ¿Qué dice el siguiente verso? ¿Ah? ¿Cómo? Mira, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, escuche esto. Estaban ahí los dos siervos, ¿no? Que vinieron de parte de Juan. Les dijo la palabra y de ahí los mandó. Y cuando ellos ya se fueron, ya se iban, ahora sí, él empieza a hablar de Juan. Empieza a defender la posición de Juan. Empieza a hablar de su hijo Juan el profeta. Y viene a decirle, porque Juan no necesitaba una palmadita. Juan lo que necesitaba era la palabra. Cuando ya las dos personas se habían ido, Juan no necesitaba ánimo, lo que Juan necesitaba era la palabra. Y cuando se van ellos, él empieza a decir de Juan. El Señor Jesús empieza a decir de Juan. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida? Sigue. ¿Más qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras. He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven de deleites, en los palacios de los reyes están. Y el siguiente verso, ¿qué dice? ¿Más qué salisteis a ver? A un profeta. Sí, contesta Jesús. Les digo, más que profeta. Entonces, al ver a la gente, les empezó a enseñar de Juan quién era Juan. Por eso en Casa de Avivamiento es un lugar para usted y para su familia, pero es un lugar en donde nosotros no les vamos a dar palmaditas de auxilio, nosotros no les vamos a animar a que sean mejores o que sean campeones o que sean esto y lo otro, no. Lo que usted viene a escuchar aquí es la palabra de Dios que tiene el poder de transformar su vida. Por eso Jesús le dice, miren, yo lo que le mando a decir a Juan es la palabra. ¿Por qué? ¿O qué ustedes creen que vienen a ver aquí? A un padre. Una que dice ahí, pasa el siguiente, anterior. Mire que dice, ustedes que saliste a ver a un hombre, a la siguiente, la anterior. ¿Qué vinieron a buscar acá ustedes? ¿A qué vinieron a buscar acá? ¿O una caña sacudida por el viento? No, acá ustedes tienen un padre que les va a decir la verdad con la palabra para que sus vidas sean cambiadas y transformadas. Un padre que no ha venido para mimarlos. También hay tiempo para mimarlos, pero la palabra de Dios es lo que usted necesita y lo que yo necesito. Usted no ha venido aquí a ver una pajita que es movida por cualquier viento. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Aquí ustedes van a encontrar un hombre de Dios que les va a hablar con la verdad siempre, aunque no nos guste de repente. Eso es lo que Jesús estaba haciendo con Juan. Le estaba hablando la verdad, aunque no le gustara. ¿O por qué vienen acá?
por la vestidura del pastor? ¿O qué vemos en el pastor? El que más bonito se viste. No, eso no es lo que vienen a buscar acá. Acá usted viene a buscar ¿qué cosa? La palabra de Dios, que tiene el poder de transformar su vida. ¿Qué viniste a buscar? Entonces, el siguiente verso, ¿qué dice? El siguiente. Jesús les aclara, les dice, ustedes han venido a ver a un profeta. ¿Qué es un profeta? Un mensajero de Dios. Eso es lo que usted viene acá a ver. Viene a ver a un hombre, viene a ver qué cosa. La palabra que un hombre de Dios trae de parte de Dios por ser un mensajero. ¿Qué es un pastor? Un mensajero de lo que Dios quiere hablarle a su vida. Un mensajero, y Jesús le añade algo más que les iba a doler a los judíos. ¿Qué es lo que más le añade? La cosita siguiente que le añade, y más que profeta. O sea, imagínate, nosotros porque somos ecuatorianos, la mayoría, pero imagínense en el ambiente de Israel, que venga alguien a decirle que Juan era más grande que Moisés. Que Juan era más grande que cualquier otro profeta que haya existido. Que Juan era más grande que Elías. Usted sabe lo que hizo Elías, ¿no? No llueva y no llovió. Fuego y llovió fuego. Y estaba un Señor, Jesucristo, diciéndole al que ustedes vinieron a ver, es más que ese Moisés. Y es más que ese Elías. Y es más que todos los profetas juntos. Hay varias citas bíblicas donde esto habla, pero por el tiempo no puedo. Pero les vengo a enseñar, dice Jesús, que este hombre que está aquí, el que lo acabo de mandar con viento fresco, ¿no es cierto? Es más que cualquier otro profeta. ¿Por qué es más que cualquier otro profeta? Porque los otros hablaban del que iba a venir, pero él estaba hablando del que ya estaba en ese momento. Ahora, y lo más glorioso, pase el verso. Este es de quien está escrito, me envío mi mensajero delante, el cual preparará el camino. Siga. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Se da cuenta? Más grande que Moisés, más grande que Elías, más grande que Eliseo, más grande que cualquier profeta que haya existido hasta ese día. Pero aquí viene lo glorioso. Aquí viene lo glorioso. Dice, pero el más pequeño en el reino de Dios. ¿Es qué? ¿Cuánto hay alguien aquí que tenga un mes en casa? Un mes. Un mes. Un mesecito por allá. No lo alcanzo a ver, pero quiero decirte algo. Tú eres más grande que Juan. Tú eres más grande que Juan. Juan, el más grande de todos los profetas, pero el más pequeñito de este reino es mayor que Juan. ¿Pero por qué, pastor? ¿Cómo es esto? Es que Juan vivió en el pacto anterior, pero tú y yo vivimos en un mejor pacto, aleluya. Juan nunca lo vio a Jesucristo muerto, nunca lo vio a Jesucristo resucitado, nunca participó de la glorificación, nunca participó de la santificación, nunca participó de la llenura del Espíritu Santo, a lo cual tú sí tienes acceso, porque tú estás en un mejor pacto que es por la sangre del Cordero. Jesucristo vino no por la cárcel de Juan, ni por tu cárcel, ni por la mía. Él vino a darnos salvación. Amén. Él vino para darnos salvación. El Padre de los seres humanos estaba muy lejos. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, vino a cortar la distancia. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesucristo? A acortar la distancia entre el Padre y los hombres. Y a través de su sangre y del sacrificio de ese mejor pacto,
nos dio entrada para la vida eterna. Por eso, tú eres más grande que Juan. Amén. Tú y yo somos más grandes de Juan porque participamos en un mejor pacto. Por eso una expectativa no cumplida no puede generar una duda que sea capaz de olvidarnos de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Amén. ¿Qué más dice? 7 minutos, gloria a Dios. Yo pensé que iban 15, pero es que faltaban 15. Bendito Jehová. Bueno, ya no puedo seguir ahí, voy a otro. Sí, ¿qué más dice ahí? Otro verso, a ver si algo se me queda. No, vamos a otra cita bíblica para irnos. Amén. Por causa del tiempo. Pero yo quiero decirles a ustedes, ¿cómo es que se resuelven las cosas estando en una oposición? ¿Qué es una cárcel? Una oposición. ¿Sí o no? ¿Qué es una cárcel? Una enfermedad. ¿Qué es una cárcel? Un problema, una situación, un hijo, un inconveniente. Pero Juan, ¿cómo actuó frente a su cárcel? Prácticamente le mandó a decir a Jesús que lo venga a rescatar. Pero qué chistoso es que dice la Biblia, ya no se los puedo leer porque ya está escrito aquí. Porque ¿dónde está la gota que derramó el vaso de Juan? Dice la Biblia que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Jesús estaba en Nazaret, cerca, entre Galilea y Jerusalén, el templo donde estaba, la cárcel de Juan. Dice que la Biblia que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿sabe lo que hizo Jesús? Se fue a Galilea. O sea, si aquí estaba Juan y allá está Galilea, lo que creía Juan era que Jesús iba a ir hacia donde estaba su cárcel. Pero al oír Jesús que Juan estaba en la cárcel, ¿sabe lo que hizo Jesús? Se fue más lejos, aleluya. Porque no era el tiempo de Juan. Pero entonces, ¿cómo se debe actuar frente a una oposición? Juan capítulo 11, verso 2, creo que es. Juan capítulo 11, el último verso que está ahí. Sí, verso 2. Con esto nos vamos. Dice, escuche, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. ¿Cuál era la otra hermana? Marta. La otra, María y Marta eran hermanas ¿de quién? ¿Y cómo estaba Lázaro? ¿Cuál era la cárcel de María y de Marta? Lázaro. ¿Sí o no? ¿Cuál era la dificultad que estaba pasando? Lázaro estaba enfermo. Entonces dice, fue la que ungió al Señor con perfume, eso ya se la saben, el siguiente verso. Enviaron pues, fíjense la diferencia del envío de Juan a sus 2 discípulos y del envío de Marta y María. Marta y María también enviaron a alguien y le dijeron, las hermanas, para decir ¿a quién? ¿A quién? Fíjense qué palabra usa. Señor. Se lo digo. Lo primero que tú tienes que hacer cuando estás en una oposición o en una cárcel, aleluya, aleluya, no es mandarle a preguntar cuándo te saca, aleluya, aleluya. No es mandarle a decir, hey Señor, ¿cuándo me vienes a ver? Hoy, ¿cuándo me cumples esta expectativa? ¿Cuándo haces esto o lo otro? Lo primero que tú tienes que hacer en una cárcel es decir, Señor, aleluya. Es reconocer que Él es el Señor de tu cárcel, aleluya. Él es el Señor de tu adversidad, Él es el Señor de tu vida, Él es el Señor de tu existencia. Miren qué diferencia. Mientras Juanito mandaba a decir, eso no es. Marta y María le mandan a decir, Señor. He aquí. El que amas está enfermo. Nada más. Nunca le mandaron a decir, Señor, el que, mira, somos Marta y María, la que te lavamos en los pies, la que rompimos la que te recibimos en la casa, los amigos íntimos de la familia. Nunca. Ni siquiera le dijeron, ven en este momento para que sanes mi cárcel. No.
Solamente le dijeron, Señor, Señor, Señor. Número 1, Señor. Número 2, el que tú amas. Se lo digo. La respuesta de tu cárcel no está en cuanto tú amas al Señor. La respuesta de tu cárcel está en que tú sepas cuánto el Señor te ama. Aleluya. ¿Qué diferencia? No te había visto, hijo, pero gloria a Dios. Mira, lo importante en una cárcel es reconocer que Él es el Señor de tu vida. En la cárcel o fuera de la cárcel, Él sigue siendo el Señor. Con respuesta o sin respuesta, Él sigue siendo el Señor. Aleluya. Y la cárcel para lo único que sirve es para llevarte al siguiente nivel. Ninguna cárcel es para matarte, para destruirte, para eliminarte. Una cárcel, toda cárcel en la que tú entras, sabiendo que Él es el Señor, va a terminar como Lázaro, resucitado. En victoria. Las cárceles son solamente transitorias para ver una gloria más del Dios al cual le servimos. Jamás te vas a quedar en la cárcel o en el sepulcro, porque Él nunca ha perdido ni una batalla. Él te va a sacar de cualquier cárcel que tú estés. El problema es cómo enfocas la cárcel. Vive Jehová. El problema es como tú recibes la cárcel. Estas dos mujeres solamente le dijeron que Señor, Señor, Señor. Nunca le dijeron, Jesús, aquí por la relación que nosotros tenemos, el compadrazgo y la relación de nuestras familias, tú tienes que venir rápido. Tienes que estar aquí, me tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Y lo ubicamos al Señor como siervo y a nosotros como el Señor. Y no, Él es el Señor y nosotros somos los siervos. Aleluya. Bueno, que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde.